Nos acompaña Rubén Chirino Leáñez, es el presidente de la encuestadora venezolana Mega Análisis, además es ingeniero, estadístico, experto en estudios de opinión, en análisis de datos y en análisis y proyección de escenarios. Rubén, querido amigo, bienvenido, como siempre un gusto, buen día para ti en Venezuela. Buen día, Carlos, un placer, un gusto. Es un gusto, Rubén. Bueno, vamos a comenzar a revisar rápidamente los datos del estudio de Mega Análisis. La primera lámina, por favor, si me ayuda producción, tiene que ver con la capacidad que tienen los venezolanos, las familias venezolanas, para cubrir las necesidades básicas. ¿Cuánto dinero necesitan en su hogar para cubrir las necesidades mínimas mensuales? Y pone un rango, Mega Análisis, de $280 mínimo y un máximo de $1.500. Rubén, ¿qué respondió la gente? Mira, más que un rango, esas son partes de las respuestas. Carlos, el mínimo mencionado fueron $280 y el máximo mencionado por los entrevistados fue de $1.500. Y claro, en el medio un abanico importante de cifras, lo que nos arroja una media de 489 y una mediana de $480. Es decir que, en pocas palabras, son $480 como mínimo que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas. Esto significa que están, pero por lejos, muy distanciados de lo que es el salario mínimo venezolano y el ingreso promedio habitual del hogar venezolano. Ahora hablemos de, porque ustedes consultaron también sobre esto, que cuáles son esos deseos que quieren los venezolanos para su país en este nuevo año 2024. Uno ve que en primer lugar quieren que Maduro y el chavismo deje el gobierno, luego viene ya la parte económica, es decir, que aumenten los sueldos, que incluso sean dolarizados, que haya más oportunidades de progreso para todos, incluso también que regresen, que puedan regresar los venezolanos que emigraron. Cierto, es una pregunta abierta en donde los entrevistados podían mencionar el deseo que más tuviesen para Venezuela para este año 2024. Recordemos que la encuesta está hecha en el mes de enero, entre el 22 y 31 de enero, iniciando ya el año 2024, año en donde todo comienzo de año el ciudadano en cualquier parte del mundo tiene algunas expectativas para su país. Y la pregunta está hecha desde ese punto de vista. ¿Cuáles son los deseos que tienen los entrevistados, que tienen los venezolanos sobre Venezuela? El deseo más importante, con un 80% de menciones, porque los entrevistados podían mencionar uno o más deseos, es el que exista un cambio de gobierno, que el Maduro y el chavismo dejen el poder, lo que contrasta con el segundo deseo, con el deseo menos mencionado, que es casualmente ese, que el gobierno de Maduro se mantenga en el poder. Seguido están las mejoras económicas, salarios dolarizados, recuperar poder adquisitivo, el regreso de la familia con 68%, 70%, también se encuentra el tema de que el país brinde oportunidades de progreso para todos, lo que también se ubica alrededor de 7 de cada 10. Estamos hablando de que los venezolanos desean realmente un cambio profundo en lo que es la forma de vida, el gobierno y la posibilidad principalmente de que la familia se reencuentre en esta tierra. Rubén, otra pregunta de la encuesta de Mega Análisis tiene que ver con un año electoral en Venezuela, que es este 2024. Si Maduro y el chavismo ganan las elecciones en 2024, ¿usted pensaría en irse de Venezuela? ¿Qué respondió la gente? ¿Qué dicen los venezolanos, Rubén? Mira, Carlos, de manera preocupante, aquí tenemos un warning, una señal alarmante de la ciudadanía en donde el 39% pensaría en irse. No estamos diciendo que se van a ir, pero lo pensaría. Pero no deja de ser menos preocupante que el 45% duda en responder, no sabe si pensarlo o no. Apenas un 14% se mantendría y está convencido en quedarse en Venezuela en ese escenario. Lo que nos coloca, si lo unimos con otra de las preguntas, en donde los venezolanos, un 69% dijo que esta era la última oportunidad para que se ejecutara un cambio en Venezuela, en donde nos presenta un panorama realmente alarmante, porque podríamos estar en presencia de un escenario o de una nueva ola o una cresta quizás hasta más alta y de más intensidad de migrantes
en el escenario en que Maduro y el gobierno se mantuviesen en el poder, dado el carácter ultimátum que tiene el año 2024 para todos los venezolanos. Los países vecinos, Colombia, Perú, bueno, el resto del mundo tendría que prepararse quizás para contar, en lugar de votos, contar millones de migrantes. Rubén, esta pregunta siguiente que también hicieron me parece muy interesante porque me trae a mi memoria unas declaraciones que hizo un ministro del régimen cubano diciendo que el socialismo era la única salida. Y ustedes le preguntan a los venezolanos qué ha traído el socialismo a Venezuela. Cierto, el venezolano ha llegado a la conclusión, en este caso un 87% ha llegado a la conclusión de que el socialismo lo que ha traído es desesperanza, separación familiar, pobreza, necesidades. Habrá analistas que interpretan que el venezolano no debería o no estaría en capacidad de responder temas de carácter ideológico, pero más allá de la teoría está la práctica. Y la práctica para los venezolanos de lo que representa el socialismo es eso, es miseria, es separación familiar, es pobreza. Apenas un pequeño porcentaje que está alrededor del 10% o menos, le da un carácter positivo al socialismo. El socialismo se convirtió desde el 2006, cuando fue bandera política del extinto presidente Chávez, se convirtió en una premisa propagandística dentro del país como ideología gubernamental. En los años de bonanza, todo se agradecía al socialismo, pero los años de no bonanza, los años de pobreza y necesidades han sido mucho más, y obviamente el socialismo no sale ileso de la responsabilidad que tiene como partícipe o propulsor de esos eventos de necesidades, miseria, hambre, separación familiar, problemas de servicios públicos, etcétera. Esta lámina que vamos a ver a continuación tiene que ver ya con el escenario electoral como tal. Y Carla, Rubén, señores televidentes, aquí hay paliza. ¿Adivine de quién, Carla? De María Corina Machado al señor Nicolás Maduro. No se me ocurriría. No, ¿quién? ¿cómo no? Bueno, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted en las elecciones presidenciales del 2024? Están, por supuesto, María Corina Machado, que es la candidata de la oposición, hasta ahora inhabilitada por el régimen o por la justicia afín al régimen. Está el señor Nicolás Maduro, Benjamín Rauseo, que es un comediante, Antonio Ecarri, un señor sobre quien ahora mismo pesan dudas, es un dirigente de oposición, tiene una organización civil también que se dedica a promover la educación de calidad, Leocenes García, periodista venezolano, Javier Bertucci, pastor evangélico, y bueno, ponen la opción de otros, no sabe, y ninguno. Carla, ¿quién cree usted que gana ahí? No, pues mira, ¿cómo así? Carlos, ¿Quién va a ganar? Carla, iba a decir que todos los que mencionabas al final, Carlos, que casualmente estuvieron ya sea personalmente o con representantes en una reunión que se dio el día lunes en el Congreso, en la Asamblea Nacional, no suman, no pasan de 2 puntos porcentuales, 3, o sea, estamos hablando de que el país no estaba representado allí a nivel de candidaturas en esa reunión que tanto se publicitó. Pero ¿qué sucede? Que te encuentras en la figura de María Corina Machado encarnando el deseo de la mayoría, 71% sobre 7%, 7.9% de Maduro, o sea, es 10 veces el valor de Maduro, o poco menos de 10 veces, pero igual es escandaloso. De hecho, cuando hacemos el escenario, planteamos el escenario consolidado, escrutable, suponiendo que el no sabe y el ninguno, dado las cifras tan altas de opinión, no participasen, pues ya sería ahora producto de ese arrastre de tener alguna tendencia, pero suponiendo que ellos no participasen, tuvieras un escenario donde solo contáramos a los que votan allí, bueno, la diferencia se hace aún más importante porque pasa María Corina Machado a tener casi el 90%, con 87% de votos escrutados, y Maduro alrededor del 9%. Estamos hablando de que un escenario quizás muy similar, no quizás, muy similar, y no es de extrañarse que sea resultados parecidos a los de la primaria, parecidos a los de Bukele, porque en un escenario electoral va a privar la economía del voto, y ya aquellos que están en el limbo de la decisión,
al haber una candidata o un candidato que arrastre tanto, en este caso un 87% de los votos escrutables, terminan por inclinarse hacia allá y no es extraño que superase los 90%. Uno de los factores también que se ha movido mucho en la opinión, no solamente de los venezolanos, ya nos va a hablar de qué dijeron los venezolanos, sino a nivel internacional, es ese papel y ese rol que ha jugado, que ha desempeñado Estados Unidos en el tema de Venezuela y sobre todo en las negociaciones de Barbados. ¿Qué dijeron los venezolanos? Porque ha sido muy criticado el papel de Estados Unidos, lo han llamado que ha sido laxo, que le ha faltado dureza, etcétera. Mira, Carla, esta pregunta se le aplicó al 71% que vota a María Corina Machado en lo que es la pregunta sobre la elección presidencial. O sea, que estamos hablando del grueso del país que a su vez es opositor. 7 de cada 10 venezolanos, al menos 7, al menos, son opositores. Bueno, a estos se les preguntó sobre ese rol, como tú bien dices, de Estados Unidos, consiguiendo que Estados Unidos está calificado con un 55% como un rol o un desempeño pésimo, calificándolo de hacer el ridículo. Otro 21%, 20% lo califica como malo. Apenas un 2% de excelente y 6% de bueno, el resto no sabe. O sea, tienes una valoración negativa del 75%. ¿Y cómo no serlo desde la perspectiva del opositor de a pie, cuando lo que ve es que el garante, en teoría, el garante de esas negociaciones en Barbados, que es los Estados Unidos, cede en frente de la parte que representa el chavismo, cede con la liberación de Alex Saab, cede con algunas políticas relativas a las restricciones, pero cuando corresponde a la parte del chavismo habilitar a la gran electora que es María Corina Machado, no la habilita, hay detenidos. Entonces es una contradicción de garantía o de ser garante para la percepción, como nos lo dicen, esa mayoría de venezolanos. O sea, podemos decir que si hay 7 de cada 10 de venezolanos que votan a María Corina Machado son de oposición, o 7 o más, podemos también decir que poco más de 7 de esos opositores califican negativamente de malo o pésimo el rol de Estados Unidos. O sea, en venezolano diríamos, si no ayuda, mejor no estorbe. Bueno, algo así está siendo visto el papel de Estados Unidos desde la perspectiva de la mayoría opositora. La próxima lámina y pregunta en esta encuesta de la firma venezolana Meganalysis tiene que ver ya de manera cerrada con esto de los diálogos de Barbados. ¿Usted confía en que se cumplan los acuerdos concedidos en los diálogos realizados en Barbados entre la oposición y el chavismo? Y aquí la gente se va en banda, como dijeran popularmente, Rubén, con una respuesta contundente. Te dejo los datos a ti. Sí. 84%, Carlos. Bueno, venimos de escuchar o de ver cómo el 75% del mundo opositor califica de pésimo y malo el rol de Estados Unidos. Y bueno, aún más la confianza sobre esos acuerdos, porque los venezolanos de oposición, la mayoría, que son a su vez la mayoría de los ciudadanos, seguimos hablando de mayoría, en este caso más de 8 de cada 10 opositores, considera que no lo van a cumplir, que no lo van a respetar. Y bueno, es que es lo que ven. Cuando el TCJ reafirma la inhabilitación de María Corina Machado, están viendo que no están respetando los acuerdos. Cuando ven que un representante, que es Gerardo Blay, en teoría dice que se van a respetar los acuerdos, pero luego se ve como se habla de que van a reunirse, que van a poner las fechas, un grupo. O sea, sienten que los acuerdos son solamente respetados por el sector opositor y dan por sentado de que el gobierno y el chavismo no lo va a respetar, no lo va a cumplir, llegando siempre primero, al parecer, llegando siempre primero lo que dicen los venezolanos, los ciudadanos, la lógica del venezolano a pie llega primero que a veces que la de muchos de los políticos, que todavía depositan esperanza. Esperemos que sí sean, pero la realidad le está diciendo a los venezolanos, y ellos nos lo están diciendo en esta encuesta, de que no es así, de que los acuerdos no son cumplidos o no serán cumplidos. Pues Rubén,
Muy interesante este análisis, este sondeo, estas respuestas como tan apegadas a la coyuntura que vive Venezuela, con los ojos de la región puestos en esto que ha sucedido con Estados Unidos de por medio. Así que Rubén Chirinos, presidente de la encuestadora venezolana Meganálisis, muchas gracias por acompañarnos y esperemos que esto sobrepase los diagnósticos, porque Venezuela está sobrediagnosticada. Hay que tener acciones para que Venezuela recupere su democracia. Un placer, siempre un gusto compartir, Carlos, Carla, un grato momento, un grato rato.